Tardes a los colegas aquí en la mesa y al pueblo dominicano. El tema obligado en el día de hoy, señores, es lo que pasó ayer en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Recuérdense que el pasado viernes nosotros habíamos hecho un comentario con relación a la forma deplorable en que está ese aeropuerto, destartalada su estructura física. No hay atención, tienen varios años en esa situación y los concesionarios del aeropuerto, Aerodón, que ahora pertenece a una compañía francesa, pues vencen su periodo de concesión en el 2030 y nosotros decíamos que quizás por eso, por el poco tiempo ya que falta para cumplirse el periodo, ellos no han hecho la inversión necesaria para que ese aeropuerto se coloque al nivel de lo que necesita la República Dominicana, un país turístico, con el liderazgo del turismo en el Caribe, y sin embargo su entrada, su puerta principal por donde llega el visitante, está en una situación deplorable. Bueno, pues lo que ocurrió en el día de ayer domingo no debe desligarse de esa situación, es la situación en general en que está ese aeropuerto. Fíjense bien, las luces del aeropuerto, las que señalizan el aeropuerto para cuando llega o sale un avión en horas de la noche, fueron suspendidas de manera abrupta o interrumpidas abruptamente. Y de acuerdo a lo que señaló la señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien está ejerciendo la función de presidente ante la ausencia del presidente Luis Abinader, quien está fuera del país, pues ella dio la voz de alarma y dijo que se trataba de una especie de sabotaje, que algo intencional que se había producido. Nosotros indagamos sobre esta situación en el aeropuerto, en los diferentes organismos que tienen que ver con el funcionamiento del Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Y nos decían los técnicos que tienen mucho tiempo trabajando ahí, que muchas veces esta situación ha ocurrido. Se interrumpen las luces porque unos desaprensivos que viven a los alrededores, vándalos, que viven a los alrededores, recuérdense que todo el lado de la Caleta hasta el kilómetro 19 de la autopista Las Américas del aeropuerto está prácticamente arrabalizado. Ahí está, eso está hacinado. Las personas, las casuchas están, muchas de ellas, sobre las verjas del aeropuerto. Entonces eso provoca que se produzcan pues incursiones de vándalos que cruzan la verja del aeropuerto y para robarse los cables los cables que son de acero de aproximadamente 1 pulgada, son cables muy valiosos y hay más de 3 kilómetros de extensión de cables que muchas veces se los roban para fundirlo como acero y exportarlo, venderlo, como ha estado ocurriendo aquí, que nosotros en este momento, hace un tiempo ya, somos exportadores de acero sin producir acero. Producto de ese robo que se produce del tendido eléctrico, de los cables de los puentes, de los hidrantes que están en las aceras, de las tapas de los invernales, en fin, una serie de cosas, de materiales de acero que los vándalos pues roban y lo funden y luego lo venden. Entonces eso me dicen que ocurre con cierta frecuencia dentro del aeropuerto, pero ocurre siempre de día, no de noche, porque ¿cómo se le ocurre a una banda o a un bandolero volar la verja del aeropuerto para cortar unos cables en horas en que están encendidos? Porque de una vez va a ser notorio. Las 7 de la noche cuando se produce la interrupción, y una interrupción del alumbrado inmediatamente enciende la alarma. De manera que no pienso que ningún vándalo va a hacer eso en la noche, lo haría en el día, como ha ocurrido anteriormente, para pasar imperceptible. Pero en esta ocasión ocurrió de noche, lo cual debe inducir a una exhaustiva investigación para ver si se trató de ese caso. Bueno, la otra parte, vamos a suponer que eso sea de esa manera, aunque no lo podemos descartar que haya sido sabotaje adrede. ¿Por qué? Uno no sabe. Lo importante es que se investigue minuciosamente esta situación para buscar los culpables y sobre todo lo que es el quid del asunto, que es el objetivo de hacer esa interrupción. ¿Con qué propósito se hizo? Precisamente en el mismo día, y esto hay que señalarlo, en que salía el presidente de la República fuera del país por ese mismo aeropuerto.
Esa es una parte. La otra parte, señores, es ya tomando en cuenta que está hecha la interrupción. Cuando esto ocurre, nunca dura más de una hora más tardar para ser reconectado el servicio, muchas veces menos, según me señalaron. ¿Por qué en esta ocasión duró desde las 7 de la noche hasta casi las 11 de la noche, 4 horas para ser restablecido, para ser establecidas las luces de la pista de aterrizaje? Bueno, pues yo voy a decir algo que va a tener que inducir a una remoción del personal que está ahí, sobre todo en el IDAT, el Instituto de Aviación Civil, que es el organismo encargado de dar la orden para colocar las luces de emergencia en la pista. Porque existen las luces de emergencia y una vez se interrumpió a las 7 de la noche, los técnicos del aeropuerto inmediatamente pusieron las luces de emergencia, pero no la encendieron. ¿Por qué no la encendieron? Porque la orden tenía que darle al Instituto de Aviación Civil, el IDAT. Y parece que había, ante la ausencia del director de eso, que es el que puede dar la orden directamente, había una encargada de un departamento importante que se opuso a que se encendieran las luces. Oiga bien, se opuso a que se encendieran las luces de emergencia en el aeropuerto. Una señora, no voy a decir su nombre por ahora, ni siquiera voy a decir el departamento que ella dirige, pero de acuerdo a los informes que tengo, ese departamento tampoco tenía facultad para tomar esa decisión. Retuvo la orden de restablecer las luces de emergencia en la autopista y eso fue lo que provocó ese retardo que ocasionó, señores, que 3 aviones repletos de pasajeros, uno que venía de Madrid, otro que venía de Puerto Rico y otro que venía de las islas del Caribe, una de las islas del Caribe, tuvieron el de Puerto Rico regresar a su destino, a su destino de origen. El de España tuvo que aterrizar en Punta Cana y el de la isla del Caribe tuvo que irse a aterrizar a La Romana. Pero también produjo inconvenientes a una gran cantidad de vuelos que tenían que salir de la República Dominicana. Ahí se puede ver en las fílmicas que pasan la televisión nacional, las decenas de personas, centenares de personas ahí aglomeradas en la recepción del aeropuerto, desesperada, buscando la forma de averiguar qué estaba pasando, que su vuelo no salía. Porque desde las 7 de la noche a las 11 de la noche, más de 4 o 5 vuelos tenían que salir a diferentes destinos y se quedó la gente ahí atrapada. Que luego yo no sé cómo saldrían, porque cuando se retrasa un vuelo de eso, normalmente para retomar otra vez el ritmo de salida, se requieren varias horas. De manera que eso produjo inconvenientes económicos, inconvenientes a las personas que tenían que viajar o los que vinieron, gastos excesivos a todas esas líneas aéreas. En un momento, señores, en que la República Dominicana está tratando de restablecer la confianza en el país para que vengan los turistas. Y que en este momento, tanto el presidente que está en la toma de posesión como el ministro de Turismo están fuera del país promocionando la nación y pregonando confianza y que ya nosotros estamos listos para recibir los visitantes que antes recibíamos. Y en un momento como este, fíjese lo que produce. Entonces, o dos cosas, o sabotaje a propósito, o vandalismo, como frecuentemente se produce en el corte de los cables, y también negligencia para restablecer el servicio de emergencia que existía ahí. No tenía ningún problema las luces de emergencia, solo que la orden fue tarde, ya cuando el daño estaba hecho. Entonces esa funcionaria que fue de reciente designación, fue designada en ese cargo en diciembre, creo que fue en diciembre del año pasado, de 2020, fue ascendida, creo que de piloto o de trabajadora en el departamento de tráfico aéreo, a un departamento importantísimo ahí, que no le dio la gana de dar la decisión. Que el director no estaba, lo que sea, que no aparecía. Bueno, pero usted tenía que asumir la responsabilidad rápidamente, como se lo recomendaron todos los otros organismos que se mueven en el aeropuerto. Todo el mundo estaba ahí y contestan que había que restablecer la luz de emergencia. Y esta señora se opuso, ella sola, y retrasó que eso se hiciera. Y también, señores, hay que prestarle atención al CESAT, hay que prestarle atención a ese organismo de seguridad de los aeropuertos, porque no es posible que 3 bandoleritos brinquen la cerca del aeropuerto
y hagan algo de esta naturaleza. En el mejor de los casos, porque no queremos pensar que fue un sabotaje adrede que se hizo de una organización terrorista o de un bando político, lo que sea. No queremos pensar eso. Vamos a pensar que fue raterismo, que fue lo que siempre se hace para robarse los cables. Pero, y el CESA no es capaz, señores, de tener un cinturón de seguridad mínimo a 10, 15 o 20 metros de la vera del aeropuerto hacia afuera. Y escúchame, ingeniero, su comentario, pero estamos hablando de un aeropuerto internacional. No estamos hablando del jardín de la casa de abuela. No estamos hablando del Parque de los Prados. Por favor. Estamos hablando de un lugar donde la entrada desde el primer perímetro tiene que estar controlada, vigilada. Y donde uno entiende que si se produjo este tipo de situación, como mínimo, o hay una sumatoria de demasiadas fallas en ese mecanismo, o hay directamente complicidad. Sí, algo de eso debe haber, porque fíjate, ya existen perros especializados para vigilar todas esas verjas de los aeropuertos. Detectores de movimiento. Existen detectores de movimiento, existen las cámaras a distancia ya que te avisan, incluso con un celular, el encargado del CESA puede tener eso con una alarma, lo que sea, y todo eso, pero nada, se sigue produciendo eso frecuentemente, me dijeron, no es la primera vez. Eso se ha producido en muchas ocasiones anteriores y no se toman los correctivos necesarios. Entonces yo pienso que una tarea que tiene el presidente Luis Abinader, que ha sido un celoso guardián del buen funcionamiento del Estado desde el mismo momento en que asumió la presidencia de la República, una tareita que tiene el presidente al llegar al país es establecer responsabilidades y hacer las remociones que haya que hacer y los sometimientos que haya que hacer para que no se vuelva a repetir esa situación en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez.